Los músculos suprayoideos. Fundamental los dibujos. En esta clase tienen que dibujar para después recordar el dibujo, y si se acuerdan el dibujo se van a acordar los reparos anatómicos, las inserciones, todo. Bien, vamos a usar una regla mnemotécnica para acordarnos cuáles son los suprayoideos: diga, estilo, mi general, digástrico, estiloyoideo, miloyoideo y genioyoideo. El digástrico y el estiloyoideo están en un plano superficial, son superficiales. El miloyoideo estaría en un plano medio y el genioyoideo en un plano profundo. Bien, vamos a empezar con el digástrico. Está situado por encima del yoides, tiene forma de arco. Vamos a las inserciones y vamos a ir viéndolo. ¿Dónde se inserta? En la ranura digástrica. De la ranura digástrica va hasta el tendón intermedio. El tendón intermedio toma inserciones en el hueso yoides, en el borde superior más específicamente. Y después tenemos el vientre anterior del digástrico, que va desde el tendón intermedio, que es este que está acá de color blanco, hasta la fosita digástrica, en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Bien. O sea, en la parte anterior. Entonces, este es el digástrico, repito, desde la ranura digástrica hasta el tendón intermedio, el vientre posterior, y el vientre anterior desde el tendón intermedio hasta la fosita digástrica. Bien, bueno, acá está. Borde posterior, ranura digástrica, al tendón intermedio que se fija en el borde superior del yoides, el vientre anterior desde el tendón intermedio hasta la fosita digástrica. El estiloyoideo lo cruza y le forma un ojal. Acá lo tenemos al estiloyoideo que lo cruza y le forma, llegando a la región del tendón intermedio, un ojal. Esto no es que es siempre así, a veces es así. Puede ser que el estiloyoideo también esté por fuera, que esté por dentro, que le forme un ojal. En este caso les mostré, en este dibujo les muestro cómo sería cuando le forma un ojal. Pasa por el medio el tendón intermedio. Bien, bueno, hasta ahí vamos. Vamos ahora a las relaciones del vientre posterior. Algunas están dibujadas, otras no, porque quedaría muy tapado el dibujo. El vientre posterior, la cara superficial, está cubierta por la mastoides y los músculos que se insertan en ella. La vena facial también tenemos en la cara superficial, el gran nervio auricular, la rama cervical del facial, la glándula parótida y la submaxilar. Esta es la rama de la mandíbula. Acá estaría la submaxilar, acá estaría la parótida, así que serían parte de las relaciones de la cara superficial. En la cara profunda tenemos el ramillete de Riolano, todos los músculos y los ligamentos que se insertaban, ¿se acuerdan?, en la estiloides. Nervio vago, a este ya lo podemos ver, acá está el nervio vago o neumogástrico, que forma parte del paquete vasculonervioso del cuello, el nervio espinal, el nervio hipogloso, importantísimo, acá está el hipogloso, el asa del hipogloso que se va a inervar a los infrayoideos, pero que da un ramo muy importante, este hipogloso que es el nervio hipogloso, o sea, este es el asa del hipogloso, este es el nervio hipogloso. Es muy importante porque contribuye a formar un reparo que ahora vamos a ver. La vena yugular interna, también la tenemos en la cara profunda. Esto está más hacia adentro, lo que pasa que, bueno, acá lo tenemos en un solo plano. ¿Qué más? Arteria carótida interna y externa. Arteria carótida interna y pegadita con la yugular interna, formando el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Cómo se forma el paquete vasculonervioso del cuello? Yugular interna, carótida interna y neumogástrico. Bien, y acá tenemos la carótida externa, que está dando una rama importantísima que es la arteria lingual. Bien, ¿qué más? Bueno, rama facial y lingual acá están de las carótidas. El vientre anterior está cubierto por la aponeurosis cervical superficial, por el músculo cutáneo y la piel. Y en la cara profunda del vientre anterior tenemos que encontrar al miloyoideo. Acá está, el miloyoideo en la cara profunda. Vamos ahora a las relaciones del tendón intermedio. Hacia afuera la glándula submaxilar que lo oculta. Igual, bueno, estaría por acá la glándula submaxilar
En este dibujo, como lo bajé un poquito más para que se vea bien, no lo está ocultando, pero bueno, estaría ahí. Y ahora viene lo más importante, que son las relaciones del tendón intermedio hacia adentro, porque forma un reparo anatómico muy importante, que es el triángulo de Pirogov y Cetoma. Triángulo de Pirogov. Acá lo tenemos. Borde posterior del miloioideo, nervio hipogloso y tendón intermedio. Repito, triángulo de Pirogov. Borde posterior del miloioideo, nervio hipogloso y tendón intermedio. En el fondo tenemos al músculo hiogloso y por detrás del hiogloso pasando a la arteria lingual. ¿Está? Después igualmente los vuelvo a dibujar a los triángulos porque hay varios. Este es el triángulo de Pirogov. Bien. Bien, inervación. El digástrico está inervado el vientre posterior por ramas del nervio facial y del glosofaringio, el vientre anterior por el nervio miloioideo. Acción. Los dos vientres en conjunto contraídos elevan al ioides. El vientre anterior, cuando toma punto fijo en el ioides, deprime y retropulsa la mandíbula, o sea, para abrir la boca. Si toma punto fijo en la fosita digástrica, eleva el ioides, para deglutir, para tragar. Vientre posterior, lleva el ioides hacia atrás y arriba, con punto fijo en la ranura digástrica, o sea, toma punto fijo en la ranura digástrica, eleva el ioides y lo lleva hacia atrás y arriba, para la deglución, para deglutir. Si toma punto fijo en la inserción anterior, inclina la cabeza hacia atrás, colaborando con la flexión posterior. ¿Qué reparos anatómicos contribuye a formar el digástrico? El ángulo de Becklar, ahora se los voy a leer y después lo vamos a ver en un dibujito. Ángulo de Becklar, que está formado por el asta mayor del ioides, vientre posterior del digástrico, hiogloso, que forma el piso, y pasa a la arteria lingual y también el nervio hipogloso. Pero algunos autores dan solo la arteria lingual, pero el hipogloso está también ahí metido. Triángulo de Pirogov, formado por el tendón intermedio, nervio hipogloso y borde posterior del miloioideo. Lo vimos hoy. El músculo hiogloso es el piso y por debajo del hiogloso pasaba ¿quién? La arteria lingual. Triángulo de May. Está formado por ambos vientres del digástrico. Tendón intermedio, basal de la mandíbula. Ahí ubicamos a la glándula submaxilar, a los ganglios linfáticos submaxilares, arteria y vena facial. Triángulo interdigástrico. Formado por el vientre anterior del digástrico derecho e izquierdo, o sea, de los dos lados. Y entre esos dos vientres, o sea, entre los vientres anteriores, derecho e izquierdo, vamos a encontrar a los ganglios linfáticos submentonianos y submentales. Bien, bueno, acá iba a hacer un dibujito, así que esto no es importante, lo mismo que después lo puse acá. Bueno, ahora después vamos a ir viendo cada uno de estos reparos, así que todavía no se pongan ansiosos. Vamos a pasar al estiloideo. Se extiende desde la apófisis estiloides al ioides, por delante del vientre posterior del digástrico y dentro. Bueno, eso a veces está por dentro, a veces está por fuera, depende de la variedad anatómica, no todos tenemos todo igual, exacto. Entonces acá tenemos el vientre posterior del digástrico y el músculo que vamos a ver ahora es el estiloideo. Se extiende desde la estiloides hasta el ioides. Acá está formando el ojal por donde pasaba el vientre posterior del digástrico. Inserciones. Cara posteroexterna de apófisis estiloides. Cara posteroexterna, bueno, acá lo hice en la punta, pero es en la cara posteroexterna más cerca de la base. Cara posteroexterna de la apófisis estiloides acompaña el vientre posterior del digástrico. Al llegar al tendón intermedio le forma un ojal. Al llegar al tendón intermedio le forma un ojal, por el medio del cual pasa el vientre posterior del digástrico. Ya le dije, no siempre es así. Se termina insertando en la cara anterior del cuerpo del ioides en las vecindades del asta mayor. Se termina insertando en la cara anterior del cuerpo del ioides cerca del asta mayor. Bien, relaciones iguales que el vientre posterior del digástrico, todas las mismas que vimos. Inervación, nervio facial, nervio glosofaringio.
La acción del estiloioideo lleva el ioides hacia arriba y atrás. Este movimiento es equilibrado por la contracción de los músculos infraioideos y de esta manera el estiloioideo alarga el piso de boca. Y ahora sí, vamos a ir viendo, vamos a hacer foco que se vea clarito, todos los triángulos que les mencioné hoy. Empezamos con el ángulo de Beckler, que algunos le dicen triángulo de Beckler, otros ángulo de Beckler. Está formado por el asta mayor del ioides, por el vientre posterior del digástrico, por el hiogloso, que es el piso, acá lo tenemos al hiogloso, que es el piso, y va a pasar la arteria lingual y el nervio hipogloso. Este es el ángulo de Beckler, este de acá, ahí está con azul, ángulo de Beckler. Repito, asta mayor del ioides, vientre posterior del digástrico, hiogloso. Y pasa arteria lingual, nervio hipogloso. Vamos al triángulo de Pirogov, que es el que vimos hoy. Borde posterior de miloioideo, tendón intermedio. ¿Y qué más? Y el nervio hipogloso. Entonces, borde posterior de miloioideo, tendón intermedio y nervio hipogloso. En el fondo tenemos al hiogloso y por detrás pasando a la arteria lingual. Triángulo de May. Es este grande de acá, igual se los puse con colores. Triángulo de May está formado por ambos vientres del digástrico, o sea, el vientre posterior, el vientre anterior, basal de la mandíbula y el tendón intermedio, o sea, vientre posterior, vientre anterior, tendón intermedio y basal de la mandíbula, este gran triángulo de acá. Y dentro de este triángulo vamos a ubicar la glándula submaxilar, a los ganglios linfáticos submaxilares, a la arteria y a la vena facial. Bien, es un triángulo más abarcativo porque abarca todo el vientre posterior, el tendón intermedio y el vientre anterior y basal de la mandíbula. Entonces todo lo que esté acá lo abarca el triángulo de May. Y el triángulo interdigástrico es un triángulo chiquitito que hay entre los dos vientres anteriores, que vemos acá, donde vamos a encontrar los ganglios linfáticos submentonianos y submentales. Bien. Bueno, repasamos de nuevo, ¿entendieron bien el tema de los triángulos? ¿Esto qué es? Este es el asa del hipogloso. Esta es la carótida externa. El asa del hipogloso da al nervio hipogloso. Y el asa después continúa para inervar de los triángulos. ¿Esto qué es? Este es el asa del hipogloso. Esta es la carótida externa. El asa del hipogloso da al nervio hipogloso. Y el asa después continúa para inervar a los infraioideos. Este es el hipogloso que obviamente va a llegar a la lengua. La arteria carótida externa da la arteria lingual que también va a llegar a la lengua. Bien, bueno, y ahí se me delimitan los triángulos y ángulos. Este es el ángulo de Beckler o triángulo de Beckler, vientre posterior del digástrico, asta mayor del ioides, hiogloso, y pasa la arteria lingual y el nervio hipogloso. El triángulo de Pirogov, borde posterior del miloioideo, tendón intermedio y nervio hipogloso. Este nervio, el hipogloso. Encontramos en el fondo al hiogloso, que obviamente va de la lengua al ioides, hiogloso, y por detrás pasando a la arteria lingual. El triángulo de May, basal de la mandíbula, vientre posterior del digástrico, tendón intermedio, vientre anterior del digástrico. Todo esto. Ahí encontramos a la glándula submaxilar, que estaría por acá, a los ganglios linfáticos submaxilares también en esa zona, a la arteria y a la vena facial, que se van para el ángulo interno del ojo. Bien, ¿qué más? Y el triangulito este, que es el interdigástrico, entre el vientre anterior derecho e izquierdo, y entre los dos vamos a encontrar a los ganglios linfáticos submentonianos y submentales. Bien, bueno, creo que quedó clarísimo esos reparos. Miloioideo es un músculo ancho
aplanado, cuadrilátero. Inserciones, se inserta la línea oblicua interna o línea miloioidea. Las fibras más anteriores se unen con la del lado opuesto en un rafe fibroso mediano. Las fibras medias y posteriores se insertan en el rafe medio y también en la cara anterior del ioides. El borde posterior es libre y contribuye a formar el reparo anatómico, triángulo de Pirogov. Acá lo tenemos al músculo miloioideo. Vamos a hacer foco. Entonces dijimos que las fibras se insertan donde la línea oblicua interna o línea miloioidea, la cara posterior interna del cuerpo de la mandíbula. Las fibras van hacia el rafe medio. En las fibras anteriores se juntan en el rafe medio y las fibras medias y posteriores en el rafe medio y también en la cara anterior del cuerpo del ioides. Es el músculo de piso de boca. Como ven, ya van a ir viendo que hay muchas relaciones. La cara inferior está cubierta por el cutáneo del cuello, la aponeurosis cervical superficial, por el vientre anterior del digástrico y la glándula submaxilar. Acá tenemos la glándula submaxilar. Vamos a encontrar la cara inferior, por debajo. Bien, la cara superior va a estar en relación con el músculo genioioideo. Fíjense, el genioioideo está acá. Viene por arriba, va del ioides a la apófisis genis inferiores. Estos son los genioioideos. ¿Sí? Está por encima del miloioideo. Por fuera está en relación con la glándula sublingual. Yo acá no la hice, pero la podemos dibujar tranquilamente. A la glándula sublingual. Ahí estaría. Con el nervio lingual, con el hipogloso y el conducto de Wharton. El borde posterior es libre, cubre al hiogloso y ahora viene un hiatus, otro reparo anatómico muy importante que es el hiatus submaxilar, formado por el borde posterior del miloioideo, y cara externa del músculo hiogloso, hiatus submaxilar. Y como ven pasan bastantes cosas. Pasa la vena lingual, el nervio lingual, la prolongación anterior de la glándula submaxilar y el conducto de Wharton. Creo que no me olvide nada. No está todo. Vena lingual, nervio hipogloso, conducto de Wharton, prolongación anterior de la submaxilar. Vamos a ver lo más grande. Acá está. Hiatus submaxilar, formado por el borde posterior del miloioideo y cara externa del músculo hiogloso. Este es el hiogloso. Hiatus submaxilar. ¿Qué pasa? El nervio lingual, la prolongación anterior de la submaxilar con el conducto de Wharton, la vena lingual y el nervio hipogloso, que es el que vimos hoy. ¿Está? Todo eso pasa por el hiatus submaxilar. Este es el genioioideo, este es el miloioideo, este es el músculo hiogloso, que comunica la región supraioidea, por encima del ioides, con la región sublingual. ¿Cómo está inervado el miloioideo? Por el nervio miloioideo, rama del nervio dentario inferior. La acción del miloioideo, si toma punto fijo en el ioides, ¿qué le parece que va a hacer? Y va a ser depresor de la mandíbula, mentón hacia abajo y atrás para abrir la boca. Si toma punto fijo en la mandíbula, va a elevar el ioides, para deglutir, para tragar. Bien. Y el último lo vamos a ver en el otro video. Bueno, el último músculo que nos queda, algo estuvimos viendo porque lo estuvimos viendo en relaciones con el miloioideo, es el genioioideo. Se inserta desde la apófisis genis inferiores hasta el hueso ioides. Ahí se extiende. Es un músculo alargado, situado a ambos lados de la línea media, forma parte de la región sublingual. Inserciones, apófisis geni inferiores hasta la cara anterior del ioides. En las superiores se va a insertar el geniogloso, en las inferiores el genioioideo. Relaciones, la cara inferior, ¿con qué les parece que está relacionada la cara inferior del genioioideo? Con el miloioideo. La cara superior, ¿quién les dije que venía acá, que se insertaba en la apófisis geni superior? Acá
No está dibujado. ¿Quién estaría? El genioglosso. En realidad es cortito porque va de la lengua a las genis superiores, no de acá para acá. Desde la lengua a las genis superiores, más cortito. ¿Qué más? Borde interno. Acá en el borde interno, el del lado opuesto, el del otro lado. El borde externo forma el borde interno de la celda sublingual. Forma el borde interno de la celda sublingual. Está inervado por el nervio hipogloso, acción es depresor de la mandíbula y en menor grado retropulsor, obviamente tomando punto fijo en el hioides, y si toma punto fijo en el maxilar inferior, eleva el hioides, acortando el piso de boca en la deglución. Bueno, vamos a ver los músculos infrahioideos, los que están por debajo del hioides. Bien, ¿qué podemos decir de los músculos infrahioideos? Que son inervados por el nervio hipogloso, que están envueltos por la aponeurosis cervical media, que son depresores del hioides, que fijan el hioides para que actúen los suprahioideos, que son inspiratorios accesorios e intervienen en la deglución. Justamente al descender el hioides, están colaborando en la deglución para poder tragar. Bueno, la mnemotecnia, para recordarlo fácilmente. Este hombre es tirano. Este de esternocleidoioideo, hombre de homoioideo, es de esternotiroioideo y tirano de tiroioideo. Hay dos que son superficiales y dos que son profundos. Los superficiales son esternocleidoioideo y homoioideo. Y profundos, esternotiroioideo y tiroioideo. Bien, empezamos con el homoioideo. Tiene forma de arco, como ven acá, cóncavo hacia atrás, arriba y afuera, cóncavo hacia atrás, arriba y afuera. Es digástrico, tiene un vientre superior, un tendón intermedio y un vientre inferior o posterior. El borde externo es el límite de la aponeurosis cervical media. Inserciones. Arriba se fija en el borde inferior del hioides y de ahí las fibras descienden hasta el tendón intermedio. El vientre posterior se fija en la vertiente interna de la escotadura coracoidea, el borde superior del omóplato, la vertiente interna de la escotadura coracoidea. Bien, ¿qué más? Relaciones. El vientre superior está por fuera del esternocleidoioideo. Acá está el esternocleidoioideo. El vientre superior está por fuera del esternocleidoioideo, está por dentro. Cubriendo al resto, o sea, cubriendo a los profundos. ¿Cuáles serán? Esternotiroioideo y tiroioideo. Que acá no lo vamos a ver, vemos un pedacito acá abajo del esternotiroioideo. El tiroioideo no lo vemos, está por detrás, está acá de la tiroides al hioides, del cartílago tiroides al hueso hioides, está por detrás, así que no lo vemos. Vemos un pedacito del esternotiroioideo. Bien, ¿qué más? Entonces dijimos, está por fuera del esternocleidoioideo, cubriendo el resto y el paquete vasculonervioso del cuello. Está cubierto por aponeurosis cervical superficial y músculo cutáneo del cuello. El esternocleidomastoideo oculta, al vientre superior y al tendón intermedio. Fíjense, de este lado se los dejé, acá lo corté al esternocleidomastoideo. ¿Ven cómo oculta al vientre superior y al tendón intermedio el esternocleidomastoideo, que va de la clavícula esternón hacia la mastoides? De acá lo saqué para que se pueda ver bien. Bien, ¿qué más? El vientre posterior está cubierto por la clavícula, por el trapecio y cruza a los escalenos. ¿Qué acción tiene? Tracciona hacia abajo y atrás al hueso hioides. Tensa la aponeurosis cervical media. Inervación, está inervado por ramo del asa del nervio hipogloso. Bien, entonces vamos a ver un poquito más este dibujo, que ahora con el próximo músculo también lo vamos a ver, pero quiero que se ubiquen en el dibujo. Está la mandíbula, allá atrás está la apófisis mastoides, acá tenemos al hueso hioides, acá están los suprahioideos. Fíjense el digástrico con el tendón intermedio. ¿Quién lo cruzaba? El estiloioideo. Ahí está el miloioideo. Bueno, esto no interesa porque no es la clase de suprahioideos, pero para que se ubiquen en el dibujo.
Bien, ¿qué más encontramos acá? Bueno, allá está la yugular interna, por allá atrás, esternocleidomastoideo, el homoioideo. Ven las inserciones, se ve perfecto acá. Acá tenemos hacia adentro del homoioideo el esternocleidoioideo, que ahora después lo vamos a pasar a ver. Acá atrás tenemos el esternotiroioideo. Y esto es importante porque después vamos a ver que entre el esternotiroioideo y el esternocleidoioideo se forma este rombo, que es el rombo de la traqueotomía. Y vamos a poder abordar el cartílago cricoides y tiroides. Este es el cartílago cricoides, este es el cartílago tiroides. Bien, bueno, ¿qué más? Lo que no estamos viendo acá es el tiroideo, que estaría por debajo de estos superficiales que son el homoioideo y el esternocleidoioideo. Debajo, acá hay un músculo muy cortito que es el tiroideo, que va del cartílago tiroides al ioides, pero no lo pongo en el dibujo porque no se ve. Después igual en el dibujo siguiente lo hago asomar un poquito. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Perfecto. El siguiente músculo que vamos a ver es el esternocleidoioideo, que está por dentro del homoioideo. Son los dos superficiales, homoioideo y esternocleidoioideo. Ven ahí por detrás, se los dibujé, aunque no se ve porque lo tapa, pero para que ustedes vean dónde está el tiroideo. Ven que es cortito, va del tiroides, del cartílago tiroides al ioides. Bien, pero bueno, estamos en esternocleidoioideo. Ya vimos el homoioideo, vamos al otro superficial, el esternocleidoioideo. Es un músculo largo y aplanado, dirección oblicua hacia abajo y afuera, dirección oblicua hacia abajo y afuera. Se inserta en el tercio interno del borde inferior del ioides, en el tercio interno del borde inferior del ioides, en el borde posterior del extremo interno de la clavícula, borde posterior del otro lado del extremo interno de la clavícula, en la articulación esternoclavicular, en la articulación esternoclavicular, y en la cara posterior del manubrio esternal, que acá no lo vemos. Cara posterior del manubrio esternal no se ve porque es del otro lado. Relaciones. Está cubierto por la piel, músculo cutáneo, aponeurosis cervical superficial. En el extremo inferior está cubierto por la articulación esternoclavicular y el músculo esternocleidomastoideo. Fíjense, acá está cortado. Este es el músculo esternocleidomastoideo que en el extremo inferior lo cubre. Iría hasta la apófisis mastoide, yo lo corté. Bien, por detrás, ¿con quién se relaciona? ¿Quién va a estar acá? La glándula tiroides y los músculos profundos. ¿Cuáles son los músculos profundos? Los que vimos hoy. El tiroioideo y el esternotiroioideo. Bien, hacia externo, fácil, el homoioideo. Bien, en el borde interno, ahora viene lo importante, el borde interno, junto con el borde interno de este músculo, que es el esternotiroioideo, forman un rombo. Este es el rombo de la traqueotomía. Repito, ¿cómo está formado el rombo de la traqueotomía? Por el borde interno del esternocleidoioideo y el borde interno del esternotiroioideo. Se forma un rombo. ¿Para qué? Para poder abordar la tráquea a nivel del cartílago cricoides y tiroides. Acá está, junto con el borde interno del esternotiroideo, contribuye a formar el rombo de la traqueotomía, reparo anatómico importante y muy tomable, formado por los bordes internos de los esternocleidoioideos hacia arriba y los esternotiroioideos hacia abajo. Sirve ese reparo para abordar la tráquea entre los cartílagos tiroides y cricoides. ¿Cuál es la acción que tiene este músculo? Tracciona hacia abajo al ioides, obviamente tomando punto fijo en la clavícula, en el esternón, tracciona hacia abajo al ioides y lo fija para que actúen los supraioideos. Fija el ioides, tracciona hacia abajo, lo fija para que actúen los supraioideos y desciendan la mandíbula. Si toma punto fijo en el ioides, contribuye al acto de la respiración. ¿Por qué? Porque, eleva la laringe. ¿Qué más? Inervación por ramo del asa del hipogloso. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir a los músculos profundos, tiroioideo.
Vamos a ver el primero de los profundos, el tiroideo, es este músculo cortito. Es este que habíamos visto acá, que yo se los hice asomar por ahí y está por detrás, en realidad lo tapa el esternocleidoideo. Por ahí está este músculo cortito que es el tiroideo, que va del cartílago tiroides al yoides. Bien, ahora sí, tiroideo, músculo cuadrilátero corto aplanado que se extiende desde el yoides al cartílago tiroides. Está por debajo de este músculo está el esternotiroideo. Por debajo de este músculo profundo está el otro profundo que es el esternotiroideo. Acá está, por debajo está el esternotiroideo. Inserciones. Este dibujito está perfecto para que entiendan las inserciones. Tercio externo del borde inferior y cara posterior del cuerpo del yoides. Tercio externo del borde inferior y cara posterior del cuerpo del yoides. Mitad interna del asta mayor, y desde ahí se dirige a los tubérculos tiroideos que están en el cartílago tiroides. Acá están los tubérculos tiroideos y la cresta que los une. Entonces se insertan los tubérculos tiroideos en el cartílago tiroides y la cresta que los une. Y en el yoides se fijaba en lo que era el tercio externo del borde inferior y cara posterior, o sea, del otro lado del yoides, y la mitad interna del asta mayor. Bien, algunas fibras se continúan hacia el otro músculo que está por debajo, que es el esternotiroideo, el otro profundo. Acá está, acá lo van a ver perfecto. ¿Qué saqué para que lo puedan ver? Saqué el esternocleidoideo, saqué el homoioideo, saqué los superficiales. Entonces acá lo van a poder ver bien los profundos. Este es el tiroideo, desde el cartílago tiroides hasta el yoides. Y este de acá abajo es el esternotiroideo, que vamos a ver después. Esternotiroideo. Igual el nombre le dice las inserciones. Pero estos dos son los profundos, este y este. Este era importante porque contribuía a formar con el esternocleidoideo que estaba por encima el rombo de la traqueotomía. Bien, seguimos con el tiroideo. ¿Qué acción tiene el tiroideo? Con el yoides fijo es elevador de la laringe. Fija al yoides, tracciona hacia arriba y eleva la laringe. En caso contrario, si toma punto fijo en el cartílago tiroides, ¿qué hace? Depresor del yoides, contribuyendo en la deglución. ¿Qué más me quedó? Las relaciones. Vamos a las relaciones. Está cubierto por el homoioideo y el esternocleidoideo, sí, que son justamente los que saqué, los superficiales. Su cara profunda cubre la membrana tiroidea y el cartílago tiroides. Acá tenemos la membrana tiroidea, que está en su cara profunda. Bien, ¿qué más? Entre el músculo y la membrana tiroidea discurre la rama superior del nervio laríngeo superior. Y está inervado el tiroideo por un ramo tiroideo del nervio hipogloso. O sea, no sale del asa, sino que sale del hipogloso. Es un nervio propio para el tiroideo. Así que tengan en cuenta esto. Es el único que no está inervado por el asa del hipogloso, sino por un nervio propio, que es el nervio tiroideo, que proviene del hipogloso. Perfecto. Vamos a ver el otro profundo, que es el esternotiroideo. Esternotiroideo. Acá lo tenemos. ¿Dónde se inserta? En la cresta del cartílago tiroides. En la cresta del cartílago tiroides. Debajo del tiroideo, o sea, debajo del tiroideo, en la cresta del cartílago tiroides, debajo del tiroideo. En la cara posterior del manubrio esternal, no lo vemos porque está por posterior, y en el primer cartílago costal. Primer cartílago costal tampoco lo llegamos a ver, pero en la primera costilla cuando articula con el esternón sería. Relaciones. Está cubierto por los superficiales, el homoioideo y el esternocleidoideo. En la cara profunda se relaciona con la laringe, con las glándulas tiroides y con la tráquea. A ese nivel, del otro lado. Bien, el borde interno contribuye a formar el rombo de la traqueotomía. El borde interno del esternotiroideo contribuye a formar
el rombo de la traqueotomía junto al otro que formaba el triángulo superior de ese rombo, que era el esternocleidoideo. La acción del esternotiroideo baja la laringe y fija las inserciones del tiroideo, y con la laringe inmóvil es inspiratorio. Entonces baja la laringe y fija las inserciones inferiores del tiroideo. Con la laringe inmóvil es inspirador. Inervación rama del asa del hipogloso. Está inervado por una rama del asa del hipogloso. Bien, listo. Entonces ya vimos los superficiales y los dos profundos. Pasamos a ver los músculos de la región lateral del cuello. Están dispuestos en dos planos, uno superficial y otro profundo. En un plano superficial vamos a encontrar al músculo cutáneo del cuello y al esternocleidomastoideo. En un plano profundo, a los músculos escalenos anterior, medio y posterior, y al recto lateral de la cabeza. Bien, empezamos con el músculo cutáneo del cuello. Dijimos que es superficial, es rectangular, es ancho. Inserciones en la cara profunda de la piel de la región acromial, deltoidea y subclavicular. Acá podemos extenderlo un poquito más para acá para que sea también que se vea mejor la región deltoidea. Las fibras internas se entrecruzan por debajo del mentón, donde más se va a insertar en la línea oblicua externa, debajo del triangular de los labios, en la línea oblicua externa, debajo del triangular de los labios. Ahí las fibras medias. Y va a terminar llegando a la comisura y piel de las mejillas, fibras externas. Comisura y piel de las mejillas, las fibras externas. Este es el músculo cutáneo del cuello. Recuerden que es uno de los que se inserta en la línea oblicua externa del cuerpo de la mandíbula. Bien, relaciones. La cara superficial está cubierta por piel y tejido celular subcutáneo. La cara profunda se relaciona con la aponeurosis cervical superficial, y entre la cara superficial y la profunda vamos a encontrar a la vena yugular externa y filetes también del nervio del plexo cervical superficial. Entonces acá tenemos a la yugular externa. Va a estar entre su cara superficial y la cara profunda. Bien, ¿qué más? El cutáneo lo cubre al esternocleidomastoideo. El músculo cutáneo cubre al esternocleidomastoideo. Si yo saco, disecciono y retiro el músculo cutáneo del cuello, voy a ver a la yugular externa cruzando por la cara externa del esternocleidomastoideo que está por debajo. Entonces tenemos cutáneo del cuello, acá tenemos la yugular externa y allá tenemos al esternocleidomastoideo tapado por la yugular externa y por el cutáneo. ¿Por quién está inervado? Por la rama cérvico-facial del nervio facial. ¿Qué acción tiene el músculo cutáneo del cuello? Tira hacia abajo y hacia afuera la piel de la comisura bucal y del mentón, generando cara, esto hace así, lo tira hacia abajo, así que genera una cara de dolor, expresión de cólera, arruga la piel del cuello, lleva hacia arriba la piel de la región superior del tórax, o sea, si toma punto fijo en las inserciones superiores, va a llevar hacia arriba la piel de la región superior del tórax. Perfecto, creo que no queda nada más. No, entonces este es el músculo cutáneo del cuello. Bueno, vamos a ver un músculo muy importante, que es el músculo esternocleidomastoideo, sobre todo por las relaciones que tiene este músculo. Bueno, ¿qué podemos empezar diciendo del esternocleidomastoideo? Que tiene forma rectangular, que está debajo del cutáneo, que vimos anteriormente y habíamos dicho que si retirábamos el cutáneo íbamos a encontrar el esternocleidomastoideo, que está envuelto por un desdoblamiento de la aponeurosis cervical superficial, que cubre el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Cuál es, profe, el paquete vasculonervioso del cuello? La carótida primitiva, la yugular interna y el nervio vago o neumogástrico. Inserciones.
Bueno, la misma palabra del nombre del músculo les dice dónde se inserta. En el esternón, o sea en la cara anterior del manubrio, esternal más específicamente. En la clavícula, en el cuarto interno de la cara superior de la clavícula, cuarto interno de la cara superior de la clavícula, en la apófisis mastoides y en la línea occipital superior. Se puede disponer en haces, esterno-mastoideo, que va del esternón a la mastoides, externo-occipital, que va desde las inserciones externales a la línea occipital superior, cleido-mastoideo, que va desde el cuarto interno de la cara superior de la clavícula, cleido, clavícula, hasta la mastoides. Acá está vértice, borde anterior y cara externa de la mastoides. El cleido occipital, que va de las inserciones claviculares hacia la línea occipital superior. Bien, y ahora vamos a las relaciones, que son importantes porque aparecen también reparos anatómicos. La cara externa está cubierta por el músculo cutáneo, ya lo dijimos, y está cruzada oblicuamente por la vena yugular externa y nervios del plexo cervical superficial. Bueno, vamos a estas relaciones. La cara externa, tenemos cruzando la yugular externa y nervios, estos que están en color verde, del plexo cervical. ¿Que cuáles son? Bueno, tenemos rama auricular, esta que ven acá en la rama auricular, ramo occipital, ramo transverso, la rama transversa del plexo cervical, y la rama supraclavicular. Eso constituye las ramas del plexo cervical que podemos ver en la cara externa del esternocleidomastoideo. Vamos hasta ahí, si no lo repito. La cara externa está cubierta por el músculo cutáneo. Está cruzada oblicuamente por la vena yugular externa. Y vamos a encontrar también a los nervios del plexo cervical, rama auricular, ramo occipital, rama transversa y rama supraclavicular. Bien, ¿qué más? Vamos ahora a las relaciones de la cara interna. Hay de todo en la cara interna. O sea, tendríamos que sacar al esternocleidomastoideo y ver qué hay en esa cara interna o profunda. Vamos a encontrar la articulación esternoclavicular, al músculo omoioideo. Acá está el músculo omoioideo, ven que va pasando por detrás porque está en la cara interna. Al esternotiroideo, al esternocleidoideo, a la aponeurosis cervical media, al digástrico, al escaleno, al esplenio, al angular. Bueno, ¿qué vemos acá en este dibujo? Ahí vemos al digástrico. Acá vemos al músculo angular, un pedacito del músculo angular. A los escalenos también están en la cara interna o profunda. Ahí tenemos al escaleno medio, al escaleno anterior, yendo hacia donde está la primera costilla. Bien, ¿qué más? El paquete vasculonervioso del cuello. Este es el músculo satélite del paquete vasculonervioso del cuello, el esternocleidomastoideo. Pregunta de examen: ¿cuál es el músculo satélite del paquete vasculonervioso del cuello? El esternocleidomastoideo. ¿Y cuál era el paquete vasculonervioso del cuello? La arteria carótida primitiva, el nervio neumogástrico o vago y la yugular interna. Ven que están por detrás en la cara profunda, en las relaciones de la cara interna. Bien, también vamos a tener al asa del hipogloso, que va a estar adosada a la cara externa de la yugular interna. Acá no lo vemos, pero bueno, acá está la yugular interna. En su cara externa va a estar el asa del hipogloso. Perfecto, vamos a los bordes. El borde anterior constituye el borde externo de la región infra y supraioidea. Repito, el borde anterior constituye, estoy tratando de hacer foco desde hoy, constituye el borde externo de la región supraioidea e infraioidea, por encima y por debajo del ioides. También se relaciona con el ángulo de la mandíbula y con la glándula parótida, todo lo que es el borde anterior. Entonces el borde anterior constituye lo que es el borde externo de la región infraioidea, supraioidea, se relaciona el borde anterior también con el ángulo de la mandíbula y con la parótida. El borde posterior es importante porque es el límite del triángulo supraclavicular.
triángulo supraclavicular, por encima de la clavícula. Borde posterior es uno de los límites del triángulo supraclavicular, que lo vamos a dividir en dos al triángulo supraclavicular, por el músculo homoioideo. Entonces, el homoioideo, que está acá, me divide al triángulo supraclavicular, que está formado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. La T es del trapecio. Todo esto es el triángulo supraclavicular, pero está dividido en dos reparos anatómicos o dos triángulos por el homoioideo. El de abajo se llama triángulo homoclavicular y está formado por el borde inferior del homoioideo, borde posterior del esternocleidomastoideo y por el borde superior o cara superior de la clavícula. Cara superior de la clavícula, borde posterior del esternocleidomastoideo y borde inferior del homoioideo, triángulo homoclavicular. ¿Qué encontramos en el triángulo homoclavicular? A la vena subclavia. ¿Está? Bien. Y por encima tenemos al triángulo homotrapecial, entre el borde superior del homoioideo, borde posterior del esternocleidomastoideo y borde anterior del trapecio. Todo este es el triángulo homotrapecial. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, los ramos del plexo cervical. Ahí se ven, principalmente los ramos supraclaviculares. Bueno, se entendió este dibujo, ¿no? Esternocleidomastoideo, porque hay reparos importantes. Todo esto lo llamamos triángulo supraclavicular. Pero el triángulo supraclavicular lo vamos a dividir en dos, por el homoioideo justamente. En un triángulo inferior, que es el homoclavicular, que está formado por la cara superior de la clavícula, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde inferior del homoioideo. Y ahí encontramos a la vena subclavia. ¿Qué más? El triángulo superior está formado por el borde superior del homoioideo, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del trapecio. Y acá encontramos a ramos del plexo cervical. Perfecto. Bueno, ¿qué nos queda? Inervación. Está inervado por el nervio espinal, que se une al segundo par cervical formando un asa para el trapecio y para el esternocleidomastoideo. ¿Cuáles son las acciones del esternocleidomastoideo? Bueno, va a depender si es una contracción unilateral o bilateral. Si se contrae de un solo lado, unilateral, flexiona la cabeza sobre la columna, inclina la cabeza hacia el lado que se contrae, rota la cabeza dirigiendo el mentón hacia el lado opuesto. Si se contrae los dos, contracción bilateral, extiende la cabeza hacia atrás. Si toma punto fijo en el cráneo, eleva el vértice del tórax, así que sería un músculo inspirador, siempre inspirador accesorio. Músculos escalenos. Son músculos profundos de la región lateral del cuello. O sea, ahora nos vamos a un plano profundo. Ya dejamos al cutáneo y el esternocleidomastoideo, que era un plano superficial, y nos metemos en un plano profundo. Este es el mejor dibujito que les armé para que puedan entender a los escalenos y a los reparos anatómicos que hay justamente formados por los escalenos, o entre los escalenos. El escaleno anterior, ¿dónde se inserta? En los tubérculos anteriores de las apófisis transversas 3, 4, 5 y 6. De la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, en sus tubérculos anteriores de las apófisis transversas, se inserta el escaleno anterior. ¿Y desde ahí a dónde va? A la cara superior y borde interno de la primera costilla, más precisamente al tubérculo de Lisfranc. ¿Se acuerdan del tubérculo de Lisfranc? ¿Qué músculo se insertaba? Bueno, el escaleno anterior, acá está. Este es el escaleno anterior. Repito, se insertan las apófisis transversas en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras tercera, cuarta, quinta y sexta, y desde ahí a la cara superior y borde interno de la primera costilla, más específicamente en el tubérculo de Lisfranc. El escaleno medio, ¿dónde se inserta? En las apófisis transversas de todas las vértebras cervicales. Acá, en la región lateral de todas las apófisis transversas de todas las cervicales. Todas,
Lo que pasa es que las inserciones las tapa un poco en la anterior, pero bueno, es en todas. Y desde ahí va a ir hasta ¿dónde? Hasta la cara superior y borde externo de la primera costilla, y algunas veces termina también en la segunda costilla. Entonces termina en la cara superior y externa de la primera costilla, y a veces también termina insertándose en la segunda costilla. Finalmente tenemos el escaleno posterior. Se insertan los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de la cuarta, quinta y sexta, y desde ahí se extiende hasta el borde superior y cara externa de la segunda costilla, hasta el borde superior y cara externa de segunda costilla. Entonces, repito, el escaleno posterior va a ir de los tubérculos posteriores de la cuarta, quinta y sexta apófisis transversas de esas vértebras cervicales hasta la cara superior y cara externa de la segunda costilla. Bueno, listo con las inserciones. Ahora viene lo importante. Relaciones. Tenemos 3 hiatus: interescalénico anterior, interescalénico medio, interescalénico posterior. Con este dibujo lo van a entender fácil. El hiatus o espacio interescalénico anterior estaría acá, entre el esternocleidomastoideo, que lo saqué porque si no, no se ve nada, acá vendría el esternocleidomastoideo, y el escaleno anterior. Entre esos dos tenemos al espacio interescalénico anterior. ¿Y qué vamos a encontrar en el espacio ese? En el hiatus, vena subclavia y nervio frénico. Miren, acá está. El nervio frénico, que viene descendiendo para llegar al diafragma, y la vena subclavia. Está entre el esternocleidomastoideo, que obviamente no lo dibujé para no tapar todo, y el escaleno anterior, espacio interescalénico. Y ahí encuentro la vena subclavia y el nervio frénico. Hiatus interescalénico medio, entre el borde posterior del escaleno anterior y borde anterior del escaleno medio. Entre el borde posterior del escaleno anterior y borde anterior del escaleno medio. ¿Y qué encuentro entre el escaleno anterior y el medio? El hiatus interescalénico medio, donde está la arteria subclavia y el plexo braquial. ¿Está? Bien. Y después tenemos el hiatus interescalénico posterior, entre el borde posterior del escaleno medio y el borde anterior del escaleno posterior, donde pasa el nervio serrato mayor. Entre el borde posterior del escaleno medio y el borde anterior del escaleno posterior, acá no lo dibujé, pero acá tenemos el nervio serrato mayor pasando por el hiatus interescalénico posterior. Bueno, ahí está todo. Y después dice, detrás del escaleno posterior hay relación del escaleno posterior con los músculos de la región posterior del cuello. Entonces el escaleno posterior por detrás se relaciona con los músculos de la región posterior del cuello. ¿Qué más? La acción, bueno, la contracción unilateral inclina la columna hacia ese lado. La contracción bilateral lo que hace, si se apoya en la columna, es inspirador. Si toma punto fijo en las costillas, pone rígida la columna cervical. Repito, la contracción unilateral inclina la columna hacia ese lado. La contracción bilateral, si se apoya en la columna, es inspirador. Si toma punto fijo en las costillas, pone rígida la columna cervical. Bien, bueno, ya dijimos todo.